Hola compañeros de la clase de consultorio jurídico a cargo de la doctora Patricia Cepeda Gamio. El tema del grupo es el acoso laboral, también llamado mobbing. Pero quiero iniciar con un hecho que fue noticia hace pocos días, donde el Poder Judicial sancionó al director y dos docentes de un colegio del Cusco por no prevenir ni corregir las reiteradas agresiones que sufrió un menor. Los hechos ocurrieron en el 2013, cuando el menor era hostigado, intimidado, maltratado por sus compañeros, el cual se convirtió en una víctima de acoso reiterado y sistemático. Dichos estudiantes obligaban a su compañero bajo amenazas a tener conductas irrespetuosas con sus maestros. Les quitaban el refrigerio, los golpeaban, empujaban e insultaban. Por eso se convirtió en una víctima psicológica. Me he permitido mencionar este caso para que vean la diferencia con el tema que vamos a tratar. El bullying es similar al mobbing, pero los actos de bullying se ocasionan en los centros educativos, mientras que los casos de mobbing se ocasionan en los centros laborales. Como antecedente, hace algunos años se creía que este tipo de hostigamiento se refería únicamente al acoso sexual. Es decir, cuando un jefe o compañero de trabajo hacía un requerimiento sexuales bajo intimidación. Pero el concepto es más amplio. La reforma legal vigente desde noviembre del 2017 establece que se entiende por acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona que ocasiona menoscabo, maltrato, humillación o perjuicio en la situación laboral. Nosotros hemos definido como que se produce cuando una o más personas asedian a un trabajador en el lugar donde cumple con sus obligaciones laborales o incluso fuera de él. La violencia psicológica se ejerce de manera sistemática a través de diferentes acciones que pueden provocar desde incomodidad hasta miedo o depresión. La finalidad del mobbing es que la víctima deje su puesto de trabajo. Pero veamos otras definiciones. También podemos considerarlo como hostigamiento, maltrato y o molestia en el trabajo, abuso de poder, carga laboral, amenazas, agresiones o acciones que ponen en riesgo a la persona. También podemos decir que es acoso psicológico, verbal o físico, actitudes inapropiadas, falta de respeto, insinuaciones, hasta denigrar la dignidad humana y violación de sus derechos. Las características tienen el componente de violencia y agresión dolosa, conductas reiteradas en el tiempo, creación de un entorno intimidatorio en el ambiente laboral y la existencia de una finalidad específica, como hemos mencionado, la de retirar a la persona del trabajo. Otras señales para identificar el acoso laboral tenemos que los compañeros impiden que uno se exprese. También se producen ataques verbales criticando los trabajos realizados. Cuando se producen críticas hacia su vida privada. Interrumpen continuamente cuando uno está hablando. También se ven cuando se aterroriza a la víctima con llamadas telefónicas, se les amenaza verbalmente, se les amenaza por escrito y por último, cuando se le ignora su presencia. Continúa mi compañero. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, a mí me ha tocado exponer lo que es los sujetos del acoso laboral. Entre los sujetos del acoso laboral tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo y el sujeto partícipe. El sujeto activo puede ser cualquier persona dentro de la empresa, sin importar el rango que tenga. Un vínculo laboral y es quien ejerce la conducta del acoso laboral. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona dentro de la empresa, sin importar el rango que tenga, un vínculo laboral y es sobre quien recae la conducta del acoso laboral. El sujeto partícipe
es, sin ser activo o pasivo, está en la obligación de acatar las recomendaciones para evitar el acoso laboral y que hace caso omiso y tolera dicha conducta. Ahora, voy a ampliar un poco más en el tema, digamos, del sujeto activo. El sujeto activo también algunos autores lo definen como que son personas resentidas, que son personas frustradas, personas celosas y egoístas que están necesitadas de admiración, reconocimiento y protagonismo. Y lo que quieren es figurar, ascender o aparentar y buscan hacer daño o anular a otra persona. En el sujeto pasivo, las víctimas son principalmente grupos vulnerables de la sociedad, por lo que no existe en realidad un perfil psicológicamente manifiesto. Entre las principales víctimas de este tipo de acoso tenemos a las mujeres, que son vistas como una competencia, ocupando puestos que antes pertenecían solamente a hombres, siendo consideradas como una amenaza en muchas empresas y cargos en el sector público. Ahora pasaré a lo que son las causas del mobbing o acoso laboral. ¿Me podrías pasar la siguiente diapositiva? Gracias. Dentro de las causas del mobbing o acoso laboral tenemos el acoso laboral comienza por los celos y la envidia que sienten los acosadores hacia sus víctimas. Asimismo, la víctima por lo general es envidiada por tener alguna cualidad o rasgo que los hace destacar del resto de personas que trabajan en la empresa. Otra causa es cuando la víctima no pertenece al grupo que maneja la organización y no permite ser manipulado por otro u otros miembros del grupo. A continuación daré paso a mi compañero para que continúe con la... Buenas tardes, profesora. Voy a hablar sobre los tipos de mobbing o acoso laboral. El mobbing se puede clasificar de dos maneras, según la posición jerárquica y según el objetivo. Según la posición jerárquica, se subdivide en mobbing horizontal y mobbing vertical, donde el mobbing horizontal se caracteriza porque el acosador y la víctima se encuentran en el mismo nivel jerárquico, y en el mobbing vertical, eh, el acosador y la víctima, uno puede ser de rango superior, inferior o viceversa. Y esta a la vez se subdivide en dos clases, el mobbing ascendente y el mobbing descendente, donde el mobbing ascendente es cuando el acosador está en rango inferior jerárquico a la víctima, y en el mobbing descendente, cuando el acosador tiene un rango superior jerárquico a la víctima. En cuanto al acoso laboral según el objetivo, este también se divide en cuatro ítems, que son el mobbing de dirección o gestión, el mobbing estratégico, el mobbing disciplinario y el mobbing perverso. El mobbing de dirección o gestión está dirigido por la dirección de la organización. Estamos hablando de un jefe, de un gerente, para prescindir de un trabajador poco sumiso, para llegar a situaciones de esclavismo laboral o para acabar con un trabajador que no se ajusta a los lineamientos del jefe. En el mobbing perverso es donde aquel que no tiene un objetivo laboral específico, sino simplemente es para satisfacer la personalidad manipulativa y hostigadora del acosador. En cuanto al mobbing estratégico, se aplica de una forma institucional. ¿Esto es para qué? Para que cansar, hartar al trabajador y con el fin de que éste renuncie y así la empresa se libre de estar pagando los beneficios laborales. En cuanto al mobbing disciplinario, emplea las amenazas para que los empleados actúen de una manera sumisa y no pongan en tela de juicio las disposiciones de la dirección. Entramos en las consecuencias del acoso laboral o mobbing. Tenemos también las consecuencias físicas, pues que nos da por tanta presión, del estrés y todo eso, nos producen trastornos cardiovasculares como la hipertensión, las arritmias, los dolores en el pecho. También nos producen trastornos musculares, como son los dolores lumbares, la contractura, los temblores, los trastornos respiratorios, con sensaciones de ahogo, de sofocos, los trastornos gastrointestinales, con malas digestiones, náuseas, dolores abdominales, vómitos. También tenemos las consecuencias psíquicas, y esto es también muy estudiado, la ansiedad y el estado de ánimo depresivo, la apatía o pérdida de interés por actividades que antes lo hacías, las alteraciones del sueño, los profundos sentimientos de culpabilidad y aumento del apetito, las distorsiones cognitivas,
la labilidad emocional con llanto frecuente, la depresión con ideas de suicidio y también llegan al suicidio. No parece mentira, pero sí. Los sentimientos de impotencia e indefensión, también los sentimientos de inferioridad, los miedos al lugar del trabajo, a coger el teléfono, a enfrentarse con su jefe, a volver a trabajar y no ser capaz de desempeñar su trabajo adecuadamente, a expectativas negativas sobre su futuro y atención selectiva hacia todo aquello relacionado con el fracaso. También tenemos la disminución de la capacidad de la memoria y dificultades para mantener la atención y pensamientos recurrentes sobre la situación del acoso. También tenemos las consecuencias de la organización, como son la disminución del rendimiento laboral, el mal clima y en el ambiente de trabajo, el aumento del absentismo y bajas laborales. También tenemos la distorsión de la imagen y prestigio de la organización, o sea, la empresa. Bueno, eso es todo. Doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con la disposición del acoso laboral, en este punto me voy a concentrar en lo que es la vulneración de los derechos fundamentales y los derechos humanos que protegen, ¿no?, todo tipo de acoso laboral. En este caso, hablando de los derechos fundamentales, las cuales se encuentran consagradas en nuestra Constitución Política del Perú, aquí en nuestra Constitución consagra en el artículo 1 que el respeto, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Desde ahí iniciamos ya el respeto que se debe tener contra todo trabajador en su centro laboral. Y con esto queda bien claro de que ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, debe ser acosada en ningún ámbito, en este caso, en el laboral. Para ello, tenemos una serie de derechos fundamentales que se transgreden, ¿no?, a través de lo que es el acoso laboral. Mire, acá en el primer punto nos deja bien claro, ¿no?, que el acoso laboral atenta contra la dignidad del trabajador, tal y conforme lo consagra el artículo 1 de nuestra Constitución Política, que es la Carta Magna, la Ley de Leyes. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces el trabajador se ve hostilizado, se ve abusado por su empleador o por otro compañero, ¿no?, de su centro de labores. Muchas veces en estos casos se incurren en agresiones físicas y psicológicas, que aquí, como bien claro lo dice, vulneran varios principios que están prescritos en nuestra Constitución, transgrediendo los bienes jurídicos que nuestro ordenamiento jurídico protege y defiende. Transgrede el derecho a la dignidad humana, como ya lo dije en un principio, a la integridad personal, seguridad, igualdad y no discriminación. El acoso laboral también causa daño a la dignidad profesional y hasta personal del trabajador. Y además, en muchas ocasiones, se ve transgredido o lesionado su derecho a la honra. Aquí, si bien es cierto, nuestra Constitución en el artículo 1 nos habla, ¿no?, del respeto a la dignidad humana, también consagra derechos fundamentales que se encuentran consagrados en nuestro artículo 2 de la Constitución. Tenemos al derecho a la vida, a su integridad, a la integridad moral, psíquica, física, y a su libre desarrollo y bienestar. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado. Bien claro lo dice nuestra Constitución. Nadie debe ser discriminado por ningún motivo. Por ningún motivo. No hay excepción. Nadie debe de ser discriminado.
a la libertad de conciencia y de religión, de forma individual o asociada. Y otro derecho fundamental también que protege nuestra Constitución es el derecho al honor y a la buena reputación. Entonces, claro está que nuestra Constitución defiende, protege a todo trabajador que es víctima de acoso laboral. Nuestra Constitución condena ese tipo de actos y los condena firmemente. Ahora, nosotros pasamos a ver ya los derechos que también se encuentran consagrados, ¿no?, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miren, todo derecho que está consagrado en nuestra Constitución tiene un fundamento acá en la Declaración de Derechos Humanos. Aquí en esta declaración, en su artículo primero dice: todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. En el artículo 2 dice: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin ninguna distinción, sin discriminar a nadie, sin privilegios, sin nada de cosas malas, de cosas que no se deben dar. En el artículo 5 nos señala: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en el artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Claro está, señores, que los derechos del trabajador para evitar los acosos laborales no solamente están consagradas en nuestra Constitución Política del Perú, sino que también están reconocidas y protegidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Paso la exposición a mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Luis Miguel Guiza Laura y hablaré sobre el marco legal y cómo proceder ante un caso de acoso laboral. En la normativa nacional, primeramente, tenemos la Constitución Política del Perú. También tenemos la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, norma que fue modificada por la Ley 29430. También el Decreto Supremo 003-97-TR, que aprueba el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Cómo proceder ante un caso de acoso laboral? El acoso laboral se manifiesta de múltiples maneras y todas ellas deben ser denunciadas. Si una persona está siendo acosada en un ambiente laboral, puede demandar a la empresa en la que trabaja y obtener un cese por hostilidad, o anular su contrato de trabajo y recibir una indemnización. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el acoso laboral comprende todos los siguientes actos. Primeramente, la falta de pago oportuna de la remuneración del trabajador, la reducción de la remuneración o de categoría, el incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador, el traslado perjudicial del trabajador de su lugar de trabajo, la violación de medidas de seguridad y salubridad que afecten o pongan en riesgo la vida o la salud del trabajador, los actos de violencia o los agravios contra el trabajador o su familia, los actos de discriminación por sexo, raza, religión, opinión o idioma, los actos contra la moral o que afecten la dignidad del trabajador. Aquí se encuentran todos los tipos de acoso: verbal, físico, visual, sexual, etc. Si una persona es víctima de acoso laboral, primero se presentará una queja o denuncia ante la Oficina de Recursos Humanos de su centro de trabajo en un plazo de 6 días hábiles. La empresa deberá comunicar al Ministerio